Bueno, primero de todo presentarme, soy Lucía de Juan, la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Complutense de Madrid, y un poco el objetivo de esta mesa redonda es, con el ejemplo de la investigación que estamos haciendo en nuestra alianza, en Una Europa, pues ver también, y ahí os pido que seáis lo más participativos posibles, pues desde vuestras universidades, qué actividades estáis haciendo, ¿no? Yo creo que ya en la jornada de la mañana hemos visto pues cosas que hacemos distintos, y no es que sean unas mejores que otras, sino que son pues, colaborativas, ¿no? Y complementarias. Entonces yo creo que un poco el objetivo, os vamos a dar una pincelada de cómo o qué actividades de investigación hay dentro de la Alianza de Una Europa, y luego bueno, pues que vosotros transmitáis y compartáis con nosotros cómo lo hacéis en vuestras universidades. Para hacerlo de una manera un poquito más ágil, pues voy a ir dando pequeñas introducciones y daré paso a un miembro de la mesa, y luego ya pues a continuación pues entraremos en la parte de debate. Bueno, en la parte de Una Europa es verdad que bueno, ya se estaba hablando un poco de cómo está estructurada y los principales órganos de gobernanza, y estos órganos de gobernanza dentro de Una Europa sí que es verdad que han definido lo que es una estrategia 2030, que está definida en tres pilares principales, ¿no? Uno es relacionado con todo lo de la educación del futuro, otro es relacionado pues, con la sociedad del futuro, y uno de ellos es todo lo relacionado con la investigación del futuro. O sea, realmente la investigación dentro de la Alianza Una Europa pues es un tercio, como si dijésemos, de nuestra estrategia 2030. Por lo tanto, por eso es uno de los motivos por los que estamos aquí sentados, ¿no? Aparte de todo eso, dentro de esta gobernanza general que tiene Una Europa, sí que es verdad que tiene una serie de órganos de gobernanza que están muy dirigidos a la parte de investigación y nos permiten crear nuestros planes de acciones específicos de investigación, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues tenemos estructuras como puede ser el grupo estratégico de investigación, que son los que van a diseñar ese plan de acción de la investigación en la innovación. Tenemos un área temática, vamos a decir, transversal en investigación e innovación, y luego también tenemos comités ejecutivos en grupos de trabajo específicos de investigación. Y estos grupos de gobernanza, vamos a decir, dedicados a la investigación, son los que generan en qué áreas o en qué vamos a trabajar en investigación, ¿vale? Entonces, para darnos esta visión global del espacio europeo de investigación y la interpretación de Una Europa, pues nos va a dar una pequeña introducción Arantxa Mota Goitia, que es la Senior Local Lead de Una Europa. Antes hablábamos que todas las alianzas necesitan una Arantxa, ¿no? Necesitan una persona pues, que nos coordine a todos, ¿no? Como hemos visto, pues están relacionados pues, muchos vicerrectorados, muchas áreas, y realmente necesitamos pues, una cabeza que nos mantenga unidos y que realmente, bueno, pues, que no seamos islas, ¿no? o burbujas. En este caso, bueno, Arantxa tiene una experiencia pues, de toda la vida, como si dijésemos, profesional en la preparación y gestión de proyectos europeos, en el ámbito pues, de la educación superior, pues siempre intentando impulsar pues, iniciativas que fortalezcan la cooperación y el desarrollo en Europa, ¿no? Y quién mejor que ella pues, que nos explique un poco el marco de la investigación en Una Europa. Así que, Arantxa, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Muchas gracias, Charo y Carmen Otero, por haberme dado en el día de hoy la ocasión de plantearos las grandes líneas en las que está pensando nuestra alianza, Una Europa, para desarrollar sus planes de futuro en lo que a la investigación y a la innovación se refiere. Hablando con Lucía, le decía que la narrativa de la dimensión de educación que se ha estado desarrollando en el primer programa piloto, que era One Europe, la tenemos muy interiorizada, tenemos una gran narrativa que nos permite contar cuáles son nuestros objetivos, y hemos tenido unos 3 primeros años con el proyecto One Europe y estos 2 últimos con el proyecto Una Futura para entender más o menos hacia dónde va la alianza desde el punto de vista de la educación. Desde el punto de vista de la investigación, existió un proyecto primero que se llamó Una Resin, financiado por Horizonte 2020, que finalizó en enero del año 24 y cuyo líder académico fue el profesor Pérez Trujillo. En Una Europa sí se está introduciendo la narrativa y el discurso de que la innovación y la investigación social, tecnológica y científica
deben de estar en el centro para la resolución de estos nuevos problemas, de los nuevos retos, ¿no? También la idea de que hay que establecer puentes entre disciplinas, entre instituciones, entre países y culturas para encontrar las soluciones. Y también de que las universidades han de estar en el centro porque son las grandes creadoras de contenido, y para mantener esa centralidad debemos de dotar de los recursos necesarios para que puedan responder a los retos y adaptarse a las nuevas necesidades. Una Europa, por lo tanto, además de estar introduciendo este discurso del que hablo, trabajó en una estrategia en el ámbito del proyecto anterior, financiado por Horizonte 2020, y esa estrategia de Una Resin sus resultados se volcaron en el nuevo proyecto, en el proyecto Una Futura, donde ya se empezó a concretar las grandes ideas de la estrategia en unas cositas más concretas y en lo que nosotros llamamos la visión. Y esa visión, además, tiene un plan de acción. El Board of Directors más reciente, que tuvo lugar en junio del 24 en la Asamblea General de la Alianza en Zúrich, aprobó esta visión y aprobó este plan de acción. Desde el punto de vista político, enmarcamos también esta acción, ¿no?, dentro del European Research Area, el primer plan estratégico se desarrolla entre el 21 y el 24, y estamos a punto de ver alumbrar el segundo plan, que se desarrollará entre el 25 y el 27. Las universidades son actores con capacidad de interlocución con la Comisión y con los Estados miembros, y bueno, pues es interesante también estar atento a los resultados de todos esos debates. En cuanto a la visión de la que hemos hablado antes, ¿no?, esa concreción de la gran estrategia del proyecto Una Resin, que está fundamentado en las experiencias individuales, porque a una Europa le gusta recordar que sus socios son research oriented en la mayoría de los casos, son intensivas en investigación. También de las experiencias y de los resultados del proyecto Horizonte 2020 de Una Resin, y de iniciativas propias que ya provenían de la alianza a través de las iniciativas de Seed Funding, donde las profesoras que me acompañan han participado bien como evaluadoras o como proponiendo proyectos, que ha invertido más de 900.000 euros en más de 50 proyectos. Este dinero viene de las contribuciones individuales de los socios de la alianza. Pero además, durante el proyecto One Europe, también se pusieron las bases de un elemento que va a ser fundamental para la visión de la investigación en esta fase del proyecto Una Futura, que son las bases de los programas de formación para el doctorado conjunto, el programa Una GERDoc, donde ya se ideaban pues, workshops metodológicos, donde se proponían competencias transversales y unas competencias también específicas para el ámbito del patrimonio cultural, y la profesora María García, que hoy nos acompaña, es una actriz fundamental, ¿no?, de esta construcción. En cuanto a las tres elementos donde se va a centrar el Action Plan del ámbito de la investigación y de la innovación, en primer lugar tenemos el apoyo a los hubs interdisciplinarios. Una Europa se fundamenta en 6 áreas esenciales. Para los que no los conozcáis, son los materiales del futuro, el One Health, Europe and the World, Data Science and Artificial Intelligence, sostenibilidad, y me falta... Estudios europeos. Hasta ahora se ha estado trabajando con unos comités donde hay representación de todas las universidades de la Alianza, 3 por cada una de las universidades.
Y ahora se trata de transitar hacia unos hubs interdisciplinarios, lugares donde tenga lugar la cooperación en el ámbito de la educación, en el ámbito de la innovación y en el ámbito de la investigación. ¿Y cómo se va a hacer? En estos hubs se aprueban unos planes anuales que se someten a la aprobación del Board of Directors. Se trata también de dotarle de recursos necesarios. Nuestra asociación, Una Europa BCD, desarrolla un plan de financiación que va sobre todo a apoyar dos ámbitos fundamentales: la creación de proyectos co-fund y de los doctoral networks, para dotar, digamos, de recursos necesarios al trabajo de los hubs interdisciplinarios. Se trabaja también en crear plataformas donde se facilite la comunicación entre los investigadores de los hubs, y en la promoción, sobre todo, de eventos para fomentar la colaboración. Y un proyecto que todavía está en ciernes y solo se está estudiando su viabilidad, esto es uno de los objetivos que desarrolla la Universidad de Leiden, es el estudio de viabilidad de un futuro Joint Institute para estudios avanzados. Creo que es interesante señalar que nosotros también, la Alianza Una Europa, tiene dos socios que no son Estados miembros, y son la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Zúrich, Reino Unido y Suiza, y que en mayor o menor medida sí que pueden participar en los proyectos Horizon Europe. El segundo pilar, digamos, de esa action plan, ¿no?, en el ámbito de la investigación y la innovación, es el diseño de un marco transnacional para la formación de los early career researchers, en las que la Alianza Una Europa pone un gran acento. Y se trata de acompañar la formación de los profesionales para que provoquen impacto en la academia y también fuera de la academia. Para ello se promueve, a través de los distintos hubs, el diseño de currículums con esos core modules que puedan ser transversales y los específicos para cada una de las áreas. Por supuesto, también se está promoviendo el mapeo y de mentores y de los formadores que participen en todas estas iniciativas. Y de la misma manera que se ha hecho para el caso de los grados, de los European Degrees, también el comenzar a mapear los obstáculos que existen para la existencia de los programas de doctorales conjuntos. Es cierto que en el ámbito del patrimonio cultural se intentó llevar a cabo ese joint doctorate en patrimonio cultural, y la aparición de todos estos obstáculos hizo que fuese más posible que fuera el sistema de las cotutelas. Pero Una Europa sigue empeñado en llevar a la luz, ¿no?, todos los programas doctorales conjuntos. En el ámbito también de los distintos hubs y de los focus areas, se está trabajando en crear toolkits para el desarrollo de summer schools y winter schools dirigidos para los estudiantes de doctorado, y los workshops en el mismo sentido que se ha hecho en el ámbito del patrimonio cultural. El apoyo también a los doctoral networks, que también en el ámbito del patrimonio cultural ha conocido un gran desarrollo, se entiende como una iniciativa clave para promover la formación de los jóvenes investigadores, con el gran componente, haciendo posible ese gran componente de movilidad que las posibilidades de Erasmus Plus pues hacen todavía un poco más complejo. Y por último, el tercer pilar es la apertura de las infraestructuras y de los recursos, que es un producto que ha sido estrella, ¿no?, dentro de la Una Resin, y que la Alianza tiene pequeñas y medianas infraestructuras, y siempre articulando esa solución de sostenibilidad económica, puesto que los apoyos de la Comisión Europea son para las grandes infraestructuras. Se plantea la posibilidad de mapear las capacidades de las pequeñas, ver cómo se pueden vincular con las grandes y establecer los acuerdos de colaboración.
Muy bien, pues muchas gracias, Arantxa. Yo creo que de una manera muy rápida has concentrado pues todas las actividades relacionadas con investigación, ¿no? En este caso es verdad que bueno, pues estamos creciendo y vamos poniendo cimientos y vamos, pues como si dijésemos, construyendo el edificio pues gracias a los resultados que hemos obtenido en otros proyectos dentro de la alianza, ¿no? Y como comentaba Arantxa, estamos ahora mismo en el tercer proyecto. Tuvimos primero una Europa, luego tuvimos una Resin y ahora estamos una Futuro, y lo que vamos haciendo es arrastrar, como si dijésemos, pues esos resultados que estamos viendo que realmente son diferenciales para la investigación, pues los actualizamos, como si dijésemos, en los nuevos proyectos, ¿no? Una persona pues que ha tenido un papel principal en este tipo de proyectos es el profesor Javier Pérez Trujillo, que como nos comentaban pues fue el líder académico de una Resin, y realmente pues gracias al papel que hizo en este proyecto pues actualmente también pues participa en estas áreas temáticas transversales que os he comentado, ¿no? Entonces, bueno, pues le voy a pasar la palabra a él más que nada para que nos comente también un poco, bueno, pues las experiencias, ventajas, inconvenientes, cosas aprendidas o lecciones aprendidas qué hemos arrastrado, qué nos hemos dejado de arrastrar y tendríamos que haber hecho, y sobre todo, pues yo creo que es muy importante lo que ha comentado Arantxa en relación a estos nodos, consorcios, que tenemos masa crítica dentro de las alianzas y también con otras alianzas, ¿no? Se comentaba en una mesa esta mañana que tenemos que no quedarnos solamente en nuestra alianza, sino que ser capaces pues, de buscar y potenciar, bueno, pues ese potencial que tenemos desde el punto de vista de investigación, ¿no? En el caso, una breve introducción del profesor Pérez Trujillo, es del Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. En este caso, bueno, dirige un grupo de investigación de ingeniería de superficies y materiales nanoestructurales y fue director de la OTRI, o sea que sabe mucho de transferencia, y seguro que nos comenta algo de una transfer pues por 5 años en lo que es la Complutense. Entonces, Javier, si nos haces una pequeña valoración de tu paso por una Resin. Pues muchas gracias, vicerrectora. Bueno, simplemente introducir que una Resin, como ya ha expuesto mi compañera Arantxa Mota, pues fue un proyecto que arranca un poquito después de que empieza el de una Europa, precisamente porque se dan cuenta dentro de la alianza que efectivamente es algo fundamental el implementar la investigación y la innovación dentro de lo que es el marco en el cual se trataba de fundamentar y de estructurar toda la base de la alianza. Como dice su nombre, una Resin es una Research and Innovation, de ahí viene precisamente su nombre. Entonces, ¿en qué se basó una Resin? Una Resin lo primero que trató fue de hacer un exploratorio de cuál era la situación de las universidades, sus fortalezas, sus debilidades en distintas áreas. Para eso se lanzaron unos surveys, que llamaron unos cuestionarios, donde se implicó tanto a PTGAS, PDI, estudiantes, y ahí puedo decir que el papel de la Complutense comenzó a ser muy importante, como ha sido también, y no es echarnos flores, pero así ha sido dentro de lo que ha sido una Resin. Por poner un ejemplo, en los distintos surveys que se hicieron, así como en universidades contestaban, teníamos 30, 40 respuestas, nosotros andábamos entre 300 a 500 respuestas en la Complutense. O sea, que se implicó realmente, fue un análisis muy importante que también se llegó, cómo nosotros conseguíamos tal cantidad de respuesta de nuestro personal, y realmente para mí fue muy gratificante ver cómo lográbamos esa implicación de nuestro personal. A partir de ahí, lo que hicimos luego fue posteriormente unos workshops en los cuales se analizaron esos datos, se vieron cuáles eran las fortalezas y las debilidades, y se pasó a hacer los pilares dentro de una Resin. ¿En qué consistieron? Por un lado, en hacer unos catálogos, en primer lugar, de infraestructuras. Cuando hablo de infraestructuras, a todos nos vienen microscopios, pHímetro, no sé qué tal. Eso yo soy químico, pero no. O sea, lo que se trató de fomentar también precisamente todo el tema de museos, colecciones, catálogos, depósitos bibliográficos, donde realmente se tratara de cuantificar en un primer estadio cuáles eran todos esos recursos que tenía cada universidad.
fue muy importante, puesto que se hizo un catálogo general, y si bien es cierto que después de hacer esos catálogos, también en otras reuniones posteriores se analizó que no era solamente importante ver los recursos que tenían cada universidad, a ver cuál sacaba más pecho y tal, no, era a ver realmente cuáles eran los recursos únicos, las infraestructuras únicas que realmente hacían que yo como investigador quisiera ir a Helsinki o quisiera ir a Zúrich. A usar un microscopio que tengo en Madrid, pues hombre, pudiera saludar a los colegas a Zúrich, pero no era el caso. Entonces, realmente ese segundo, digamos, catálogo exploratorio ahora es una de las partes importantes, por ejemplo, dentro de la parte del Action Plan, por ejemplo, dentro de una futura. Otro tema importante que se estableció fue cómo promocionar todas las actividades de Citizen Science, la ciencia ciudadana, y de Open Science. Entonces, se vio que cómo acercar la ciencia, yo diría más que la ciencia, que a mí no me gustaba, más bien el conocimiento a la sociedad. A mí nunca me gustó, y sé que soy científico, pero bueno, digamos, creo que era un paso muy importante y se vio que había, digamos, diferentes grupos, target groups, diría grupos Diana, ya no sé cómo traducirlo eso, que era importante el poder llegar eso que se hace. ¿Por qué? Porque al final nosotros necesitamos el apoyo de los políticos y los políticos necesitan ver que la sociedad recibe esa transferencia. Entonces vimos pues desde herramientas como apps para el móvil, seminarios interactivos, hasta una herramienta que también ha quedado pendiente para una futura, que le llamamos el Luna Channel. Y diréis, ¿qué es el Luna Channel? Pues el que si hay una conferencia en Madrid y se está dando en inglés, se pueda estar anunciando dentro de la alianza y cualquiera se pueda conectar por streaming y que todo eso se pueda compartir y pueda enriquecer. Eso vimos que era algo que desde el punto de vista de la ciencia ciudadana ayudaría muchísimo precisamente a ver que esos recursos que se emplean en la sociedad realmente repercuten y que cualquiera podría conectarse precisamente a esa transferencia del conocimiento. Por otro lado, también vimos que otro pilar fundamental fue el de lo que se denomina el Open Science o la ciencia abierta, cada vez más en los proyectos europeos, que seguramente muchos colegas aquí pues tienen, saben que ya estamos obligados por contrato. No es que queramos hacer Open Science, estamos obligados por contrato. Bueno, pues el poner sobre la mesa qué tipo de repositorios tenemos las universidades, qué tipo de protección intelectual tenemos, qué posibilidad de compartir y demás con otras universidades, pues ha sido un ejercicio, la verdad es que muy fructífero, porque hemos visto que esto también debe ser una parte importante de ese action plan en una futura, puesto que podemos compartir cantidad no solamente de publicaciones en abierto, sino también de experimentos en abierto que se hacen en las distintas universidades, en términos de protocolo, etcétera. También otra parte importante fue el ver la calidad de la investigación. Y dirán, bueno, ¿qué quiere decir este hombre con calidad de la investigación? Bueno, pues el tratar de implementar herramientas de seguimiento que permitieran certificar a los laboratorios en calidad, siguiendo, por ejemplo, la norma ISO 9001, etcétera. ¿De qué forma? De forma de que se sabe de que los resultados que están saliendo son de equipos certificados, equipos calibrados y de personal técnico cualificado para manejar ese tipo de equipamientos. Pues eso también, ahí la verdad es que éramos bastante pioneros en la Universidad Complutense de Madrid y gustó mucho pues el mapeo que había tanto de CAIS, de servicios centrales, como de algunos grupos de investigación, entre ellos pues el mío, que está certificado en calidad. Entonces esto también fue una parte importante. Y he dejado para el final la herramienta que pusimos, que se empezó cuando yo fui director de OTRI, que se llama CompluTransfer, que lo podéis ver en la web de la Universidad Complutense, y que, adaptada a las necesidades dentro de lo que era el programa piloto que se hizo para dos áreas, para One Health y Cultural Heritage, que es la herramienta que se llama UnaTransfer.
¿Por qué era importante? Porque desde mi punto de vista solamente podremos hacer una investigación y desarrollo sostenible, ahora voy con el desarrollo, que ya la investigación tiene tela, si podemos poner en común toda la información para que yo me meta en la herramienta y pueda ver de forma inmediata qué grupos de investigación tengo dentro de la alianza. ¿Para qué? Para poder montar los consorcios europeos. ¿Desde qué punto de vista? Mi compañera Arantxa Mota ha hablado de sostenibilidad. Y desde mi punto de vista podemos ir a convocatorias como una Futura, una Europa, una Resing, pero al final lo que hará esto sostenible serán proyectos europeos dentro de la alianza que generen costes indirectos para mantener este sistema y hacerlo cada vez más fuerte. Entonces, ahí ha sido esa visión que no solamente va a requerir socios dentro de la alianza. Era lo que hablábamos esta mañana. ¿Cómo vamos a provocar que interaccionen las distintas alianzas entre sí? Muy sencillo, con propuestas de proyectos europeos, donde todas las áreas y todos los tópicos de un proyecto, de un call de la Comunidad Europea, no se va a cubrir exclusivamente con grupos de investigación dentro de lo que va a ser la alianza, sino que va a requerir interacciones entre la alianza. Para mí es fundamental dar ese paso que va a provocar no solamente el poder autofinanciar, hablar de sostenibilidad, sino que va a provocar directamente el tener más plazas para doctorandos, para másters, o sea, va a ser como una rueda que al final va a hacer que todas las distintas partes que pueden hacer una alianza fuerte sean así. Nosotros trabajamos en esa herramienta y bien, luego hemos visto que cuando estamos hablando ya de hubs en distintos tópicos dentro de una Futura, como expondré ahora posteriormente, creo que se puede adaptar perfectamente esa información sobre grupos con determinados calls en determinadas áreas, identificando ya qué mapeo de grupos pueden trabajar o pueden pedir proyectos e incluso cuando un doctorando, un estudiante acabe su doctorado, a qué grupos se puede dirigir dentro de la alianza donde pueda tener posiciones y pueda tener subvención para hacer su postdoctorado. Entonces, eso ha sido, digamos, donde ha acabado una Resing, estableciendo esas bases y ver precisamente de todo esto de qué se va a alimentar ahora en la parte de investigación y desarrollo lo que es una Futura. Dentro de lo que es una Futura, pues como hemos visto a lo largo de la mañana, lo que son grados conjuntos, programas conjuntos, yo diría que ya la parte docente ya está tomando una cierta inercia dentro de lo que es la alianza. Entonces ahora creo que la asignatura pendiente es ver cómo implementar y cómo imbricar la parte de primero de investigación, que luego ya vendrá la parte de innovación. Entonces, para eso se ha definido lo que son unos transversal topics, en este caso de Research and Innovation, y en cada tópico, que creo que son 7 transversales, si no recuerdo mal, pues hay 2 universidades líderes. En este caso estamos la Complutense y la Universidad de Edimburgo llevando el transversal topic de Research and Innovation. Ya se ha definido, como ha dicho Arantxa, lo que es el Action Plan y el Vision Plan, lo que son las bases, puesto que va a ser un Action Plan dinámico que va a permitir ver cómo se va viendo el Executive Board y el Research Strategy Group, cómo se van implementando estas herramientas y estos tópicos para que al final podamos ir en la dirección de favorecer precisamente esa interacción entre grupos dentro de lo que es la alianza. Yo creo que esto es fundamental porque cuando luego hablemos de innovación, hablamos ya de una transferencia del conocimiento y esa transferencia del conocimiento significa que ya se ha tenido que hacer una investigación y vamos a tener las bases para ello. Yo lo que he podido interaccionar y solamente con grupos de One Health Cultural Heritage en una Resing, creo que tenemos un potencial
no extraordinario, es que no sabría cómo calificarlo. Realmente es que el día que esto se ponga en marcha bien, no salimos del mapa. Ya ni universidades americanas, ni nada. De verdad, estoy plenamente convencido que creo que tenemos un potencial tremendo, creo que además lo podemos hacer muy bien y que además, en cuanto podamos provocar esos proyectos europeos dentro de la alianza, con interacción con otras alianzas, creando recursos, no solamente económicos para la sostenibilidad del programa, sino también para hacer las bases para nuestros estudiantes, que son nuestro futuro, creo que, de verdad, repito, estoy convencido que nos salimos del mapa. Por eso estoy plenamente convencido que, aunque ahora pues, todavía significa pues, un cierto esfuerzo personal de las personas que estamos implicados en ello, y en eso pues agradecerle a la vicerrectora tanto de Relaciones Internacionales como a su asesora Carmen, a Lucía en investigación y a todas las personas que colaboráis en esto. Yo creo que vale la pena y estoy convencido, y por eso yo también pues me he comprometido a dedicar parte de mi tiempo, porque de verdad creo que es un proyecto que vale la pena. Si vemos además todo lo que se ha avanzado en 4 años, teniendo en cuenta la cantidad de instituciones que hay y la cantidad de visiones y de políticas y de recursos tan distintos, creo que realmente hemos avanzado mucho. También queda mucho por hacer, pero yo creo que es fascinante lo que queda por hacer. Nada más. Bueno. Gracias, Javier. Hablábamos esta mañana de ilusión y yo creo que tú has sido una muestra de ello. Yo creo que cada una de las universidades no tiene duda del potencial que tiene. Lo que pasa que pues el empezar a rodar nos cuesta un poquito más. En investigación, estamos empezando, pero es verdad que ya los primeros resultados pues nos están poniendo de manifiesto que se va a poder. O sea, que la masa crítica existe. Es verdad que como somos tan amplios, pues hemos tenido que elegir pues unos grupos de trabajo, pero yo estoy convencida que a medida que la cosa vaya rodando, pues se irán abriendo nuevos grupos, ¿no? Has tocado un tema muy interesante, que es esa sostenibilidad y esa financiación externa. De hecho, en una Europa ya hay grupos de trabajo y aún nos queda hasta el 2027, pero ya estamos empezando a trabajar ahora. De hecho, han contratado un financial officer, o sea, para que realmente apoye y pinche, como digo yo, a los investigadores, para que no nos relajemos. Es decir, ahora mismo recibimos financiación de Erasmus+, pero va a llegar un momento que no sabemos qué es lo que va a pasar, y realmente tenemos capacidad y tenemos que demostrar a Europa que somos capaces de financiarnos o como mínimo de cofinanciarnos y que realmente sigan con ese apoyo, ¿no? Una de las convocatorias internas de la propia Alianza Una Europa es esta convocatoria de fondos semilla, ¿no? Realmente para el lanzamiento y provocar lo que comentábamos de que no quede todo a nivel interno de una única universidad, sino que colaboremos por las distintas universidades de la Alianza, ¿no? Y los fondos semilla es lo que pretende hacer pues, con una amplia gama de actividades, siempre pivotando pues, en el tema de investigación, ¿no? Y en este caso, pues, la siguiente persona pues, que va a hablar de la mesa, que es Matilde Santos Peña, pues desde que empezó esta convocatoria pues, ha participado en la evaluación de los proyectos, ¿no? Y yo creo que nadie mejor que ella para que realmente nos dé una visión global de lo que ve, ¿no? De lo que se hace no solamente en la Complus, sino también en el resto de universidades de la Alianza, ¿no? Bueno, una pequeña presentación de Matilde. No he dicho que agradezco a los miembros de la mesa, ¿no? Tendría que haber empezado por ahí, ¿no? Pero ya lo repetiré cuando acabe, pero realmente su participación, porque yo creo que es muy importante pues, para dar la visión de la Alianza, ¿no? En el caso de la profesora Santos Peñas, es del Departamento de Arquitectura y Computadores y Automática de la Facultad de Informática, es doctora en Ciencias Físicas, pertenece al Instituto de Investigación de Tecnología del Conocimiento y su investigación pues siempre ha estado centrada en inteligencia artificial aplicada a retos del mundo real, de ingeniería industrial o de otros ámbitos del transporte medicina, ¿no? Y como os comentaba, ha sido evaluadora Seed Funding desde el principio y pues nos va a dar su visión global. Muchas gracias, Matilde. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero empezar agradeciendo haber sido invitada a esta mesa por la vicerrectora de Investigación y la vicerrectora de Relaciones Internacionales y su asesora. Y yo me siento convocada a transmitiros mi testimonio. Creo que los testimonios es lo que más llega y yo
lo que puedo aportar, porque yo simplemente pertenezco a este programa como una experta evaluadora en proyectos y he tenido la suerte además de que en esta comisión de evaluación la Complutense ha representado siempre el papel de chair a lo largo de estas convocatorias. Yo empecé en el año 21 con la primera convocatoria de este proyecto y bueno, ser chair tampoco supone más, pero tienes que conseguir un consenso entre los evaluadores, negociarlo y luego defenderlo ante el panel de directores que nos contaban antes, ¿no? Entonces, ahí va mi testimonio. Bueno, yo fui convocada para ser evaluadora de esto y qué me atrajo y por qué me dejé engañar. Lo digo porque es algo en lo que seguramente aquí hay mucho académico, mucho investigador, os sentiréis reflejados y además quiero abriros una puerta para que cuando llamen para deciros si podéis ser de esta comisión de evaluación, pues no lo dudéis, ¿no? Para mí ha sido muy enriquecedor, ha sido un reto, pero gano mucho más del tiempo que dedico, que es verdad que es un voluntariado, ¿no? Que a veces está poco recompensado por otras cosas, ¿no? Entonces yo dije que sí por dos cosas, ¿no? Porque vi en estos proyectos que había una verdadera internacionalización, es decir, que tú no es que te vayas al extranjero a hacer una estancia, sino que es que de verdad colaboras con gente de distintos países, ¿no? Que eso es distinto, o sea, no vas buscando tu proyección personal, que es muy importante esa faceta en cualquier investigador, en cualquier académico y también en cualquier universidad, ¿no? Sino que aquí se busca algo más, ¿no? Y que es de verdad abrirse a una colaboración entre distintos partners de distintas universidades, con distintas formas de trabajar, distintas visiones, ¿no? Y eso me gustó, ¿no? Y la segunda cosa que me gustó es que en estos proyectos hay una componente que muchas veces se obvia, ¿no? O no se le dedica, yo creo que la importancia que tiene, ¿no? Que es la formación para la investigación, ¿no? Damos por hecho que es nuestro trabajo, que nacemos sabiendo hacerlo, ¿no? Y si no, que lo aprendemos a base de darnos contra el muro, ¿no? Y aquí se intenta formar, especialmente, como luego nos hablarán, me parece, a la gente más joven, ¿no? De cómo formarse para ser buenos investigadores, ¿no? Entonces, con ese planteamiento yo dije, bueno, pues sí, creo que puedo aprender mucho, ¿no? Y además me sirve para mí, para mi grupo de investigación, para la gente a la que tengo que orientar, a la que tengo que ayudar, ¿no? Para transmitirles esto, ¿no? Entonces, yo también he pensado en pilares, ¿no? En características de estos proyectos, ¿no? Pues en primer lugar, me gusta, ¿no? Que son proyectos abiertos a todos los campos académicos, ¿no? Esto se ve en las propuestas y se ve en la comisión de evaluación y se ve en los responsables de los proyectos y se ve en las personas involucradas, ¿no? Y se ve porque es gente de cualquier área, o sea, es gente de humanidades, es gente de ciencias, es gente con una formación tecnológica, ¿no? Se ve en la gente que lo propone y se ve en las propuestas también, ¿no? Entonces, esa multidisciplinariedad es muy atractiva, ¿no? Porque a veces nos empobrecemos cuando desde nuestro punto de vista enfocamos las cosas de una manera, pues en mi caso a lo mejor más tecnológica o más científica, ¿no? Entonces te abre mucho la mente el trabajar con gente con distintas visiones y con distintas panorámicas, o sea que está abierto a cualquier campo académico, es interdisciplinar por naturaleza, es internacional, ¿no? Pues ya han comentado que participan muchas universidades europeas, algunas que no lo son, ¿no? Como Zurich y Edimburgo, ¿no? Otras que tampoco lo son, porque hay una opción que es contar con terceras partes, ¿no? Y en esas terceras partes puede involucrarse desde una empresa hasta otra universidad, hasta un centro de investigación, hasta otro tipo de entidad, ¿no? Con lo cual está abierto a una colaboración amplia, o sea que no se limita a esos 11 socios, sino que se puede abrir, ¿no? Y además, la última convocatoria en la que yo he participado se llamaba Una Europa-África Partnership Funding, es decir, estaba abierta a universidades de África, ¿no? Y ha habido una gran participación y la verdad es que ha sido conmovedor, ¿no? Ver cómo pelean por subir su nivel académico, por involucrarse en temas de investigación que tengan impacto social, ¿no? Que estén a la última, ¿no? Entonces, me parece que eso es bonito, o sea, que estamos construyendo algo que es muy bonito y desde el punto de vista de pues, un simple evaluador, como soy yo, ¿no? Pues tienes la oportunidad, ¿no? De impulsar, de fortalecer, de apoyar eso y por eso creo que es, no sé,
un proyecto, en general, lo de UNASID, que a mí me gusta mucho, ¿no? Luego, otra cosa que también he visto en las propuestas que he ido examinando, que ha habido de todo, desde algunas muy, muy buenas hasta otras a lo mejor no tan buenas, ¿no? Algunas muy técnicas. Yo me acuerdo de una que era pues, desarrollar, ¿no? Pues una plataforma de simulación para veterinaria, ¿no? Y otras que eran pues, hacer un museo que iba de ciudad en ciudad, ¿no? De universidad en universidad. O sea, me parecían cosas pues, muy variadas, muy completas, o sea, muy innovadoras, ¿no? Pues hay una cosa que yo he visto en todas las propuestas, que es que se plantea un trabajo, ¿no? Con una serie de equipos, y lo que está detrás es el learning by doing, que se lleva ahora tanto, ¿no? Eso de aprende haciendo, ¿no? Pues un poco yo lo que leo de las propuestas es eso, ¿no? Vamos a hacer algo de investigación, vamos a hacer algo de divulgación, vamos a hacer algo de educación, ¿no? Porque eso es otra cosa, ¿no? Son proyectos investigación, divulgación y educación, de las tres cosas. Los puedes enfocar desde esos tres puntos de vista, o centrándote más en uno, centrándote más en otro, ¿no? Y un poco es eso, es aprender haciendo, o sea, es formar a gente para que se metan, para que intervengan, para que interaccionen, para que hagan, ¿no? Y creo que eso es parte del éxito que está teniendo, por lo menos en los resultados de los proyectos que salen adelante, ¿no? También otra cosa que me parece que es muy interesante de esta propuesta es que se desarrollan muchas competencias transversales, ¿no? De una forma, como acabamos de ver, pues eso, prácticas, ¿no? Pues con esas actividades que son tan variadas, con la movilidad, que es una movilidad presencial, ¿no? Con lo que eso supone de enriquecimiento para la persona, ¿no? O sea que así, ¿no? Y luego es algo que ha salido aquí, ¿no? Y el tema de que es un trampolín, yo lo llamo un trampolín, ¿no? Porque son proyectos con una financiación pequeña, ¿no? Podríamos decir, para lo que podríamos entender que es un proyecto de investigación, o incluso para un proyecto a veces pues, de divulgación, ¿no? Pero es suficiente para coger impulso y, como comentaba antes ¿no? el profesor Pérez Trujillo, ¿no? Pues establecer unos contactos que te van a permitir elaborar, ¿no? Pues una acción cost o un proyecto europeo o un proyecto internacional, o ahora mismo hay muchas figuras, ¿no? Entonces no hay que perder de vista que este es el objetivo, o sea, que estos proyectos, estas propuestas no se quedan en el trabajo en sí, y de hecho es algo que se valora en la evaluación. O sea, uno de los criterios, ¿no? A los que tienen que adecuarse o que se valoran positivamente es que tenga recorrido, o sea, que tenga un recorrido que sea capaz de unificar distintas universidades, distintas partners, que sea capaz de crecer y de llegar a más, ¿no? Y de explotar eso pues, en forma de proyecto o en forma de lo que sea, ¿no? Y luego otra cosa que quería comentar dentro de este testimonio que estoy dando es que pues, nos escuchan, ¿no? Nos escuchan, y para mí eso ha sido muy gratificante. O sea, nosotros acabamos una reunión de evaluación, ¿no? Y nos piden sugerencias, ¿no? Sugerencias que han hecho evolucionar los criterios, ¿no? Entonces yo creo que ahora hemos conseguido pues, una evaluación más homogénea, más equitativa, más centrada, ¿no? en los objetivos finales de una Europa, ¿no? Y ha sido porque se han cambiado los criterios, no de forma radical, por supuesto, pero sí de una convocatoria a otra, ¿no? Nosotros decíamos, pues yo creo que había que concretar más este aspecto, ¿no? de la evaluación, o yo creo que habría que valorar más esta faceta, ¿no? que está más alineada con la idea de una Europa. Y nos han escuchado, ¿no? Yo lo digo porque esto, no sé, no siempre es así, ¿no? Y pienso que es un entorno de trabajo, por eso os digo, este ser de esta comisión evaluadora, pues por eso decía enriquecedor, no me sale otra palabra, ¿no? Porque conoces a gente de distintos países, de distintas temáticas, de distintas áreas, llegas a un consenso, suele ser unas reuniones que llegan muy trabajadas y por lo tanto no suele haber mucho problema luego en esa evaluación, ¿no? Y que te permiten, pues eso también a ti, ¿no? Pues el aumentar, ¿no? tu red de contactos, el ampliar tu visión, el plantearte a lo mejor pues, futuros proyectos en cualquier ámbito, como digo, divulgación, educación, investigación, de otra manera, ¿no? Entonces, pues esto es lo que yo he hecho y es lo que puedo transmitir. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Matilde. Yo creo que muchos de nosotros habremos pasado por el papel de evaluador y sabemos el sacrificio profesional y personal que supone, o sea que gracias de parte de todos los solicitantes de proyectos de Seed Funding. Bueno, y así a modo de, ya para la intervención de nuestra última persona que forma parte de la mesa, ya nos han hecho una introducción. Hay 6 áreas de trabajo, áreas científicas de trabajo. En este caso, María Josefa Herrero forma parte de Materiales del Futuro y cada uno de estos grupos de trabajo realizan distintas actividades, ¿no? Entonces ella hoy nos va a contar un poco pues, las actividades que realizan, sobre todo para la formación de investigadores en sus primeras etapas. Como veis, se hace mucho hincapié y es uno de nuestros, dentro del plan de acción, es uno de nuestros pilares principales. Ya lo ha comentado Matilde con la parte de la convocatoria Semilla y ahora nos lo comentarán desde el punto de vista de estas áreas científicas de trabajo. María Josefa, Pepa, si no, Herrero, para los amigos que estamos aquí entre colegas, es profesora del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas. Realizó 2 másters en Reino Unido y en Lyon, ha sido miembro del equipo de investigador de proyectos europeos y también de UNCOST y ha participado también en la evaluación de proyectos europeos. Y como comentaba, pues nos comentará su experiencia en este grupo de trabajo. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, gracias por invitarme, a las vicerrectoras y a Carmen. Bueno, yo, como ha comentado la vicerrectora, casi toda mi experiencia formadora, yo hice la licenciatura de Geológicas en la Complutense, pero el resto de mi formación ha sido en el extranjero. Yo creo que he tenido experiencias maravillosas y he aprendido muchísimo y sobre todo de las relaciones con gente de otras universidades y de otros países. Y yo eso lo quiero un poco ayudar a introducir dentro de la UCM porque me parece muy interesante. Tengo algo de experiencia en evaluación de proyectos europeos y además también participé en el desarrollo de también otro proyecto de Seed Funding, las Chairs, que aquí hay una profesora que participa en un proyecto que se dio a la UCM. Y bueno, pues cuando salió la convocatoria esta de los Seed Fundings, piensas, bueno, pues lo mejor es presentarse a esta convocatoria. Claro, yo no puedo. Era una convocatoria para jóvenes investigadores, como máximo 7 años desde que has acabado el doctorado. Yo me quedo por ahí, a poquito, casi. Pero no puedo. Digo, bueno, pues venga, ¿qué hacemos? Pues buscamos primero una temática, que no, claro, yo la tengo que relacionar un poquito con la temática de Materiales del Futuro, que es el comité en el que estoy. Y bueno, en mi comité es un comité con una variabilidad de temáticas inmensa, porque estamos desde Arantzazu Mascaraque, que es profesora de física, Andrés Guerrero, que es de químicas, y yo, que soy de geológicas. Pero es que dentro de Materiales del Futuro podría haber gente de farmacia, de veterinaria, de medicina, o sea, es una temática variadísima, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he enfocado hacia una temática más cercana a lo mío. Y bueno, pues pensé en algún investigador que pudiera estar interesado en desarrollar un proyecto de este tipo, en animarle y bueno, pues empezar a montar un equipo. El montar un equipo pues no ha sido muy sencillo, claro. Hay diferencias culturales entre todas las universidades de la Alianza. Hay gente que responde, hay gente que no, hay gente que sabe lo que es una Europa, hay gente que no sabe. Bueno, pues eso fue de lo más complicado. Se abrió un espacio en LinkedIn para que se hicieran expresiones de interés. Pues al principio no llegaba nadie, entonces bueno, pues hubo que echar una mano a este investigador a conseguir algún partner. Cuando ya empezábamos a tener 2 partners, a ver, un poco la idea. El Seed Funding de Young Researchers tenía que constar de 4 universidades y todas tenían que ser lideradas por un Young Researcher, o sea, una persona que con menos de 7 años de experiencia después de su tesis. Eso tiene un poquito de complicación, porque bueno, pues estos investigadores pues todavía no tienen mucha experiencia, a lo mejor no tienen muchos contactos, y bueno, pues me hago de mentora y le ayudo un poco, ¿no? Y bueno, pues al final se consiguió los partners, se consiguió gente de las 4 universidades
y se pensó en la temática y en qué actividades realizar. Todos los responsables de las otras universidades han estado encantados. Se ha hecho un grupo maravilloso de gente con muchísima iniciativa y con muchísimas ganas. Y desde mi punto de vista, una parte muy interesante del desarrollo de una de estas propuestas ha sido que hemos contactado no solo con profesores de otras universidades, sino también con profesores de la propia UCM, pero de otras disciplinas, no solo de geología. Hemos encontrado una temática y hemos intentado que esa temática tenga un interés para profesores o investigadores de distintas disciplinas, desde ciencias como la mía hasta ciencias sociales, como puede ser, creo que hay una profesora que hemos involucrado de ciencias políticas. Todo esto, ¿cómo lo hemos hecho? Otra vez, una cosa súper enriquecedora, contactando a investigadores de los otros comités y preguntándoles, ¿estamos montando esto? ¿Tienes a alguien? ¿Os parece que puede ser interesante? Ha sido una colaboración en la Complutense genial. O sea, en cuanto llamas, te ayudan, te buscan, te dicen, pues mira, voy a preguntarle a esta profesora que iba a pedir pero no ha pedido, pero ha sido estupendo. Se ha montado un grupo genial de gente de distintas facultades, de disciplinas muy diferentes. Y una cosa que ha sido súper interesante también ha sido establecer contacto con otros colectivos de trabajadores de la Complutense, porque también hemos involucrado gente de la OTRI y a personal de apoyo a la investigación que también han querido colaborar. Y todo eso ha sido, claro, eso es para lo que a mí me está valiendo una Europa, para conocer qué hay en la Complutense, porque yo al final me muevo en mi burbuja de mi Facultad de Ciencias Geológicas, que además es muy pequeñita. Bueno, tengo biológicas al lado y tengo químicas también, que bueno, pues pero estoy descubriendo gente que trabaja también en la Complutense, descubriendo que lo que yo hago puede interesar a otras disciplinas y que se puede relacionar y que puede ser muy interesante. Y yo creo que eso es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Yo, vamos, en el comité en el que estoy de materiales de futuro, además, también hemos pedido ayuda a investigadores de otras universidades de nuestro propio comité y enseguida se pusieron a ayudar. Lo que pasa es que también tienen sus dificultades para encontrar a gente, ¿no? Pero la verdad es que se está montando un equipo muy majo, de gente colaborando, de disciplinas muy variadas y muy bien. La verdad es que para mí lo más enriquecedor ha sido montar el grupo este de gente joven que están a tope y además que tienen idea de pedir un proyecto en el futuro, efectivamente, pero claro, es que una cosa también muy interesante es que seguramente esto ha forzado a que busquemos a gente dentro de una Europa, universidades dentro de una Europa. Claro, yo tengo contactos en universidades que no tenían por qué estar aquí dentro y los investigadores también, pero claro, este proyecto busca que se haga con gente de una Europa. Y hemos contactado a gente un poco sin saber lo que... Bueno, pues te metes en LinkedIn o en Internet a ver qué hacen, a ver tal. Pero hemos forzado un poco a trabajar con esta gente, pero está muy bien, porque si no, al final hubiéramos trabajado siempre con los mismos. Y aquí pues se ha montado un grupillo nuevo que está muy bien y es muy interesante. Yo la verdad es que creo que estamos súper contentos. Ya se está hablando de hacer cosas y me parece muy interesante. Y luego el otro tema interesante es el tema de conocer a gente dentro de la propia UCM, que eso valen tanto los viajes que se hacen, que conoces a gente, como las iniciativas estas que tienes que contactar a gente para que al principio llamas. Por ejemplo, yo he llamado a Derecho para decir lo mío es un tema de geopolítica, ¿vale? De materias primas relacionadas con geopolítica y tal. En Derecho me decían, pero ¿yo cómo te voy a ayudar en eso? Bueno, pues a lo mejor a lo mejor te sale algo interesante. Y ya te digo, y al final contactamos con ciencias políticas y se ha unido
una profesora al equipo, o sea que ha estado muy bien, ¿eh? Es una experiencia muy buena. Y el comité, también me has preguntado por el comité de materiales del futuro, pues ¿qué hacemos? Pues desde determinar qué actividades se pueden organizar por el comité. También queríamos un poco establecer qué es lo que hace cada miembro del comité en las distintas universidades para saber qué tipo de colaboración puedes poner, porque claro, gente muy variada. Entonces se está hablando de hacer una cosa, pero claro, para hacer una cosa hay que definir de qué. Entonces tienes un poco que ver lo que decía Javier, que han hecho de los grupos de investigación, pues un poco también asociado a el tema específico de materiales de futuro. Es complicadillo, pero bueno, algo saldrá. Seguro. Algo saldrá. Pero y el comité pues está muy bien, la verdad es que a mí me han ayudado. Yo he preguntado a 3 universidades, a 3 miembros del comité que me ayudarán a buscar a gente y me han ayudado. Ha podido salir o no, pero enseguida te ayudan y a mí me ha parecido, a mí me parece muy enriquecedor. Yo me lo paso muy bien. Muy bien. Hombre, es trabajo, ¿eh? Sí. Es trabajo, pero el tener relación con gente de otros países a mí me parece muy interesante, porque, bueno, siempre aprendes, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Creo que lo que comentabas, bueno, ha sido una tónica que se ha repetido, ¿no? Lo de la colaboración entre distintas universidades, y yo creo que tenemos que poner herramientas dentro de las alianzas para que esas búsquedas sean más eficaces. Es decir, en vez de escribir un email, mirar en LinkedIn, y ahí lo enlazo un poco en lo que comentaba Javier, ¿no? De esos repositorios. Hoy en día, pues dentro de la Complutense, y cada una dentro de vuestras universidades a nivel, pues tenéis vuestro portal de producción científica o como se llame, donde podéis buscar pues líneas de investigación y podéis identificar a investigadores. Pero cuando ya sales de la Complutense o de tu universidad, en algunos casos, cuando tienes que colaborar con universidades pues, que no has trabajado antes, pues ese bucear, pues cuando además tienes consorcios y fechas límites, pues tendríamos que ser capaces de generar herramientas que nos faciliten encontrar lo que sería el consorcio ideal para nuestro proyecto. Son y 59. Creo que la verdad que es una pena, pero bueno, yo creo que el ejemplo que hemos dado desde la Complutense, espero que os haya ayudado al resto de las universidades. Yo me quedo con ganas de saber, por lo tanto os animo a que organicéis otro curso de verano del Escorial entre todos o alguna jornada, porque yo creo que sería pues muy bueno saber las convocatorias o las cosas que hacéis en investigación, porque entiendo que estaremos todos un poco en la misma línea de empezar a rodar, de ver un poco cómo podemos tirar estas bases de datos que puedan ser compartidas. Por lo tanto, disculpad que no hayamos podido tener tiempo, pero yo creo que era muy interesante que oyese realmente pues, las actividades que se hacen en investigación dentro de una Europa. Aprovecho de nuevo para dar las gracias a mis compañeros de mesa por su implicación, a vosotros como representantes pues, de las distintas actividades que se hacen, pero realmente veo que por aquí también miembros de los distintos grupos, pues agradecer a todos los investigadores complutenses, bueno, pues que se involucran activamente sabiendo bueno, pues el coste personal que eso supone, pero como decía Javier, merece la pena. Gracias a todos.